Taller de convivencia, la aventura del saber con la doctora Laura Rojas Marcos. Hoy hablamos de la influencia de los videojuegos en nuestras vidas, especialmente en las vidas de nuestros hijos, ¿no? Porque son los que le ha tocado a este mundo. Sí, sí, la verdad es que cuando nosotros éramos pequeños, ¿verdad? Era No teníamos la esto. sesión de tarde ¿no? En la tele, ¿no? De ver sesión de tarde. Y mucho juego de pelota, ¿no? Claro. Con otros niños. Claro, aunque yo te iba a decir una cosa. Yo, por ejemplo, jugaba mucho a los indios y los vaqueros, sí. vaqueros, ¿no? Y me pasaban matando indios o matando vaqueros a lo mejor toda la mañana, ¿no? Y ahora, por ejemplo, una de las cosas que se dice de los videojuegos es que son muy violentos. Vamos a ver, ¿qué es lo que hace en la cabeza o en el cerebro de un niño un videojuego? ¿Qué es lo que produce? Bueno, lo primero es que hay que diferenciar entre los juegos que son violentos y los que no. De hecho, hay muchos juegos que se están dedicando y se están elaborando para, por ejemplo, ayudar a niños que tienen problemas de déficit de atención. Y se ha descubierto cosas muy positivas que les ayuda a aprender a concentrarse. Entonces, hay que diferenciar entre el uso, el abuso, ¿verdad? Y desde luego si tiene un papel que es constructivo en ayudar y otro pues si es de ocio. Y dentro de los de ocio hay algunos que son muy violentos. Según las investigaciones, porque hay muchas investigaciones al respecto, cuando uno está jugando a un videojuego que es violento, despierta también en el cerebro y el sistema endocrino, el hormonal, pues una de las hormonas más conocidas como es la endorfina, ¿no? Y la adrenalina. Y entonces alimenta esa parte nuestra que es primitiva, que es la de la agresividad y la de la violencia. El saber defendernos y el saber en un momento dado ser agresivo es importante porque nos ayuda a sobrevivir. Pero esto no quiere decir que hay que alimentar eso. Claro. Hay que alimentar eso. Entonces hay que tener cuidado. Los estudios señalan que muchos de estos juegos pueden influir y que existe una relación significativa entre los juegos violentos y la predisposición a después tener un comportamiento violento. ¿Esto qué quiere decir? Que no hay necesariamente una causa y un efecto, eso que si juegas a juegos violentos tú vas a ser violento, pero sí se ha encontrado que hay una relación. Y a nivel emocional se ha encontrado que los niños que suelen jugar mucho a este tipo de juegos violentos también se disminuye su capacidad para ser empáticos, ¿no? Entonces, claro, ahí hay que tener cuidado, sin olvidar que una cosa es la realidad y otra cosa es la ficción. Juego, ¿no? Claro, bueno, vamos a ver, y lo de la psicomotricidad, que lo he leído en algún sitio, o sea, que a veces te ayudan al crío. Por ejemplo, había antes unos juegos que ahora ya no están, que consistían en conducir, bueno, en pilotar un avión, por ejemplo, ¿no? O ese tipo de cosas. Claro, eso eso de hecho favorece todo lo que tiene que ver con la concentración y la coordinación visual, espacial. Entonces, como señalaba antes, ¿no? Hay juegos que ayudan muchísimo. Ahora hay unos juegos, por no mencionar marcas, ¿no? Pero donde tienes que utilizar el cuerpo entero. Y de hecho, que ayuda a muchas personas a hacer ejercicio. En vez de tener que ir al gimnasio, pues puedes jugar al tenis, ¿no? Sí, por en tu ejemplo, casa, ¿no? ¿no? En tu casa. Entonces, ahí hay algo que es positivo. Se ha demostrado que personas que llevan a cabo esas actividades pues le ayuda al sistema cardiovascular a sentirse más animados, a estar más contentos y quizás no hace falta ir a un sitio y gastarse el dinero, ¿no? Pero los juegos violentos hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado y, como todo en la vida, creo que los responsables son los padres en controlar, que muchas veces nos encontramos que los padres están tan ocupados que no tienen tiempo para realmente controlar o guiar también a los hijos qué se puede hacer o no. Tengo entendido que hay algunos juegos, o ya quizás en su mayoría, donde los padres pueden eliminar, por ejemplo, sangre, ¿no? De esas conductas que si corta cabeza, si hay mucho... yo la verdad es que, si digo la verdad como terapeuta, a mí no me parece que sea lo lo mejor. educativo. No, Claro. hay otros juegos que pueden ser más educativos. Oye, ¿cuánto tiempo pueden estar los niños jugando a un videojuego al día? Pues si por ello fueran, yo creo El día que entero, ellos estarían el día entero, ¿no? Sí. Pero cada padre, ¿no? Yo diría que tiene sus propias reglas.
Hay estudios que señalan que no debe ser más de media hora al día. Hay padres que, por ejemplo, solamente dejan que los hijos jueguen a los videojuegos los fines de semana. Incluso lo utilizan como un premio, ¿no? Claro. O sea, si has estudiado y has cumplido con tus responsabilidades y tareas durante la semana, pues como premio pues puedes jugar X tiempo. Eso sí, el mantener un equilibrio entre los videojuegos y los amigos de verdad. Porque con los amigos de verdad, cuando sales a jugar a la pelota o incluso jugar a los videojuegos con otros amigos, ahí tienes que negociar y te animas. El relacionarte en persona es muy importante y no hay que dejar eso a cada un vez es lado. más difícil en el mundo en el que vivimos, ¿no? De las grandes ciudades, donde el colegio está en una zona, tu casa en otra, luego los niños difícilmente pueden salir a la calle porque hay mucho peligro, hay mucha circulación, mal aire y todo eso, ¿no? Es complicado. Es complicado, pero lo cierto es que siempre podemos encontrar complicaciones, ¿no? Ahí están hoy día los padres cómo utilizan las nuevas tecnologías, por ejemplo, para ponerse de acuerdo, para organizar encuentros y eso pues ayuda muchísimo también, ¿no? A lo mejor cuando nosotros éramos pequeños pues bajábamos al parque o jugábamos en la calle, ¿no? Ahora hay muchos sitios donde a lo mejor, pues si tienes vigilancia, puedes ir al parque y si no tienes un parque cerca, pues vas a casa, ¿no? de los amigos. Es el compartir, pero no hay que olvidar que el contacto físico es importante. ¿Y qué pasa con los adolescentes? Quiero decir, ¿es la misma, en fin, función, perdón, digamos que influyen de la misma manera en la mente adolescente o en la mente madura que en la mente infantil los videojuegos violentos? Bueno, es diferente porque quizás ya el adulto, el adolescente, sabe que hay una diferencia entre la realidad y la ficción. Los niños pues no lo tienen todavía tan diferenciado, pero ahí podemos poner un ejemplo, por ejemplo, con películas de miedo o el que los padres sepan si una película, si un documental es apropiado o no para los hijos. Hay que protegerlos también porque ellos no saben diferenciar exactamente, ¿no? ¿Y claro, cómo lo sabemos los padres? bueno, primero que Claro, lo mirar mejor que de para todo, la edad... exactamente, si es apropiado para la edad y el estar pendiente, el prestar atención. Vivimos en un mundo que todo va tan deprisa y no tenemos tiempo, pues hay que buscar el tiempo, hay que buscar el tiempo. Y en cuanto a los adolescentes, serán un poco más mayores, pero también hay que buscar el tiempo. Aunque ahí ya es más difícil, si no se han puesto, ¿no?, los medios en la infancia, va a ser más difícil en la adolescencia. Bueno, el educar, que yo diría que es un arte y que es un trabajo, tú que eres padre, ¿no? Es duro educar, es difícil. Nunca porque, se acierta. Bueno, o sí se acierta, ¿no? Yo creo que los padres también son muchas veces muy duros con ellos mismos, ¿no? Y la autocrítica, pues está bien, pero siempre que sea constructiva, ¿no? Pero no conozco a ningunos padres que sientan que es suficiente, quieren dar más, sobre todo cuando hay mucho amor y mucha afectividad, ¿no? Y quieren lo mejor para sus hijos, y eso es maravilloso. Pero la educación es muy importante que haya mensajes coherentes, que tengan sentido, que se expliquen también los porqués. Claro. ¿Por qué esto está bien? ¿Por qué esto está mal? ¿Por qué esto es algo con lo que nos ¿Por qué está mal identificamos? ¿No? la violencia en los videojuegos? ¿Cómo se lo explicamos a un crío? Bueno, Perdona, primero otra pregunta. ¿Por qué les interesa eso? Bueno, porque hay una parte de adrenalina y que es despierta, adictiva, ¿no? es adictiva y despierta una parte muy básica del ser humano, ¿no? Que cae dentro de las necesidades, que es la supervivencia. Claro. La supervivencia. Entonces todos queremos sobrevivir. Y la parte de la violencia y la agresividad, al fin y al cabo, ¿por qué estamos luchando por nuestra vida? Ajá. Y ahora la otra parte de la pregunta, ¿no? ¿Cómo se lo explicamos al crío o al adolescente si se nos ha escapado de las manos cuando era pequeño? Si ha habido un control y ha habido una comunicación y también que se hable de las excepciones, ¿no? O sea, bueno, puedes jugar a esto a lo mejor durante un rato o a lo mejor no. De nuevo, yo no creo que sea lo mejor. De acuerdo con la Asociación Americana de Psiquiatría, han salido una serie de informes que ha encontrado una relación. Yo, si fuera algunos de estos padres, pues querría evitar
alimentar eso, Claro. ¿no? Ahí el problema es buscar alternativas, es decir, un videojuego que les guste, pero que no corten cabezas ni peguen tiros, ¿no? Exactamente, y es que hay muchas cosas, es que no estamos hablando de que sea algo aburrido, no todo el mundo está hecho para jugar al ajedrez, ¿no? Pero hay muchas opciones y es cuestión de investigar y ver. Aparte que el ajedrez tampoco es que sea un juego poco violento, porque se trata de comerte al otro, ¿no? Sí, pero Te hay como. mucha estrategia, ¿no? Yo diría No, eso que es sí, un claro. juego de estrategia, Claro. y la estrategia es algo que la necesitamos para sobrevivir también, ¿no? O sea, cambiar los videojuegos por el ajedrez, quedamos un poco... Bueno, quizás es un extremo, pero sí, por ejemplo, Sí, por pero- videojuegos de deporte y que sean activos, ¿no? Sí, Hay muchos que son bastante divertidos, ¿no? Muy bien, Laura, ha sido un verdadero placer, como Muchas siempre, gracias. echar unos minutos de charla contigo, ha estado Sí. estupendo, gracias. Gracias. Seguimos.